Muy buenas tardes, amados hermanos. Los saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Siempre es un agrado poder compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios. Para dar comienzo a esto, voy a orar, si para que me acompañen también. Bendito buen Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú nos das la salud, Señor, la vida, en ti podemos confiar, en ti descansamos, Señor. Gracias porque tú nos tienes con bien, Señor, y en todo momento nos cuidas. Podemos confiar, Señor, en ti y estar seguros en todo momento. Guárdanos, Señor, donde quiera que estemos, que podamos seguir siempre, Señor, tus pasos. En el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hay una... Bueno, donde me quiero centrar es un relato muy conocido por todos. Se encuentra, bueno, más detallado en Lucas 24, del 13 en adelante. Y es precisamente, está titulado en la versión Reina Valera como En el camino a Emaús. Sabemos muy bien el contexto en que se da esto, que fue después de la muerte de Jesús. Al tercer día van dos hombres caminando hacia Emaús. Y ahí quiero partir leyendo, y dice, del 13 en adelante: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Precisamente en esa palabra, o en esa pregunta que le hace el Señor, les quiero compartir este devocional. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la misma situación? ¿Cuántas veces lo hemos demostrado? O quizás algunas personas no lo muestran. Jesús le pregunta ahí porque conoce el corazón de cada uno. Pero nosotros en muchas ocasiones con nuestros hermanos conocidos no demostramos que estamos en esa condición. Podemos estar felices un rato, tristes al otro. Las emociones son volátiles. Vivimos nosotros en base a emociones también. Somos personas emocionalistas, uno más que otro. A algunos se les nota más que otros. Y estas cosas, algunos las comparten, otros no, otros las reservamos. Algunos tienen cara de tristeza, estar triste, otros tenemos cara de, bueno, la misma cara para todos. O algunos solamente lo cuentan. Cuando alguien le pregunta, oye, ¿te pasa algo? Sí, pasa tal cosa. Algunos dicen, no, está todo bien. Que solemos ser así la mayoría. Jesús le pregunta directamente, ¿por qué van tristes? Sabemos las circunstancias en las cuales estaban viviendo, y es precisamente eso de lo que dice la Biblia, que estaban discutiendo estas dos personas. Habían presenciado ya la muerte de Jesús. Había pasado el tercer día ya de eso. Nadie sabe el motivo. Hay muchas teorías así del viaje, el camino a Maús. ¿Cuál era el objetivo de estas dos personas? Que iban allá, quizás iban a la casa solamente. Que dijeron que más adelante dice que llegaron a la casa y después volvieron. Se iban de regreso quizás a su hogar. Y la pregunta que le hizo Jesús, ellos respondieron. Uno precisamente dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dice más adelante, el 19, entonces les dijo, Jesús respondió acá, ¿qué cosas? Y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todos los pueblos. Más adelante dice y precisa Cleofas, dice que pensó él de que era quien iba a redimir a la tierra, al pueblo de Israel precisamente. Estaban convencidos, se habían preparado su vida, o ya mucho tiempo escuchando, viéndolo. En la escritura lo decía que iba a venir el Salvador, y a él lo esperaban.
Y es lo que dice él, pensamos que era él. En las circunstancias que se encontraban, dijeron, pensamos que él era, pero ya está muerto, no hay solución. No habían creído tampoco lo que le dijeron anteriormente de que iba a resucitar. Les dijeron, estaba escrito mucho antes, pero aún así no creyeron. Y era el motivo de su tristeza. Muchas otras cosas habían pasado, por ejemplo, el terremoto. Quizás también iban angustiados por eso, porque puede que lo hayan vivido o no, um, pero era algo impresionante, así como para todos, que han experimentado un sismo, un terremoto. Y en circunstancias adversas nosotros nos encontramos, o padecemos lo mismo, nos encontramos tristes. En ocasiones llegamos a creer que estamos solos, que Jesús nos dejó, Dios nos abandonó, um, pero que siempre está ahí. Como dijo de él, en ocasiones miramos hacia el lado, simplemente lo evitamos, no acudimos a él como debe ser. Tenemos que contar nuestras cosas también, así como Cleofa le contó directamente, no titubeó. Dios sabe por qué estamos tristes, por qué estamos como estamos. Él conoce nuestro futuro, Él nos guía en todo momento. Nosotros no sabemos, que vamos experimentando a medida que transcurre el tiempo. ¿Cuántos vivieron el terremoto 27F? Hace poco se conmemoraron 13 años de este acontecimiento. Algunos más antiguos pudieron experimentar uno que fue muchos años antes, pero ¿cómo lo vivieron aquellos días posteriores al terremoto? Una sensación que había en el aire de temor, angustia, y más aún para aquellos que quedaron sin luz, porque podemos tener luz de día, pero ya en la noche, cae la noche, y no es así, ya no podemos presenciar la magnitud de los hechos. Aparte, quedamos sin carga en los celulares, no podíamos llamar, y era muy complicado también la comunicación, de cómo preguntarle al resto cómo estaba. Dentro de los que estábamos fue tema de conversación por mucho tiempo. Hablábamos, otros discutían por qué sucedió esto, por qué murió tanta gente, reclamando, muchos buscando también consuelo en el Señor, y también entregando consuelo. Recuerdo cuando niño vivía en el campo y me trae recuerdos también en algunas ocasiones cuando quedamos sin luz, porque antes, hasta los 6 años aproximados, no teníamos luz eléctrica. Teníamos solamente una vela, después de eso un lamparín a gas. Y antes era peor, antes solamente tenían el fogón, un coligüe prendido. Ya los más experimentados y científicos, mi madre contaba que tenían un jarro con grasa y un hilo. Y eso lo prendían, increíblemente funciona, como una vela. Sale harto olor asado, eso sí. Pero teníamos esa poca luz. Para mí, como experiencia, era un angustiante. Quizás se sentía una angustia en el aire, era como melancólico. Una melancolía que se daba. No podíamos ver el rostro de la otra persona, estando a 1 metro de distancia, porque las velas no alumbraban mucho. Y porque era niño, simplemente. Daba miedo la oscuridad. Y no queríamos ir a acostarnos solos. Teníamos que apagar la vela para que durara para el otro día. Solamente teníamos unos pocos minutos de luz. Se apagaba solamente. Ya se acababa. No podíamos seguir hablando. En algunas ocasiones, cuando había más gente, era más entretenido. Pero tengo ese recuerdo de que era melancólico el momento. Y hasta cuando se cortaba la luz en Santiago, te he sentido lo mismo. Yo creo que a varios le ha pasado, o le pasa. Y es como quizás está nuestro corazón en muchas ocasiones cuando dejamos de lado a Dios, a Jesús, que es la luz del mundo. Quedamos así, lo evitamos, y quedamos en una posición espiritual mala, complicada personalmente.
No es como la luz del día, acostumbrado al sol, que está todo, cada rincón iluminado y podemos andar con confianza, pero en la noche se va esa luz y en nuestra vida cuando la luz se va terminamos muchas veces mal. Um, y es cuando tenemos que buscar a alguna persona para contarle nuestras cosas, preguntar también nosotros a quien esté en esa condición. Muy bueno que compartamos con otras personas como lo hacen algunos y decir solamente estoy mal, me pasa esto, o no decirlo directamente, sino um, tener una petición sin palabra, por ejemplo, no explicitar tanto, sino que decir o lo que vamos a vivir o lo que vamos a hacer, para que Dios esté con nosotros y buscar en Él la confianza. Como dice en Eclesiastés 4:10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. Tenemos a nuestra esposa, esposos, padres, hermanos de la iglesia, pastor, ancianos para contarle nuestras cosas. Y es bueno compartirlo, no guardarnos ese problema, sobrellevar la carga los unos con otros, no solamente en cuanto a peso físico, sino principalmente espiritual. Podemos sentir muchas cosas y quedamos desvalidos en algunas circunstancias y tenemos que también preguntar al resto cómo se siente. Aunque se encuentren bien, puede ser una pregunta rutinaria, pero quizás de repente podemos encontrar a alguien flaqueando y podemos ayudarlo. Y nosotros contarnos, abrirnos también a compartir con eso y a desahogarnos de lo que estamos viviendo. Veníamos de regreso hace unos días atrás, en un viaje. Mi cuñado se enteró de un accidente que tuvo una persona muy conocida. Comparten un grupo de WhatsApp acá en la región de la Araucanía. Y preguntó, teniendo tanta tecnología a mano, no se tomaron 30 segundos para decir estoy mal, oren por mí. Fue algo mucho más grave, pero teniendo todo a mano, no pedir oración. Queremos salir adelante por nosotros mismos y eso es algo que bien sabemos que no es así, pero queremos seguir intentándolo. Y bueno, caemos nosotros también en el mismo error de no preguntar al resto cómo están. Y es algo que mal hecho, que hacemos todo en realidad. O decimos, o es así en realidad. Cuando está todo bien, o no preguntamos cuando está todo bien, pero cuando pasa algo, todos se alarman, preguntando aquí por allá qué pasó. Y se sabe cuando recién pasa algo malo, pero muy grave. Y es algo que me hizo pensar, ¿por qué no comentarle a nuestros hermanos cómo estamos o preguntarle a alguien cómo está? Entregarle una porción de la palabra. Quizás nos alejamos, evitamos a Dios por nuestra vergüenza. Y nos vamos alejando, mirando hacia el lado y evitándolo. Y algo que no debe suceder con nosotros, porque sabemos, y es bueno recordar, así como Jesús le recordó a Cleofas, viéndolo como consejo, ¿qué le dijo? Pensaron en el 21, dice que, pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué le dice Jesús en el 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les recitaba en toda la escritura lo que de él decía. Está en la palabra la solución, el consejo, el mejor consejo para nuestras vidas. Y partió desde Moisés, desde los primeros libros, hasta donde está escrito en ese momento. Pero nosotros tenemos más, toda la escritura en la palma de la mano en nuestro celular para compartir con aquellos hermanos que están pasando necesidad e angustia, sus corazones. Tenemos que hacerlo solamente, abrir nuestros corazones también al resto, a contarlo, y es bueno desahogarnos contando las cosas. Para ya ir finalizando, mis hermanos,
Como dicen Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No hay quien más puede hacer eso. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor video motivacional, ni desahogarse en otras cosas, ni buscar soluciones nada más. ¿Quién? Como nuestro Dios, quien en todo momento lo tenemos al lado, solamente tenemos que mirarle, buscarle, y ahí está, dispuesto a consolarnos. No evitarlo, sino decirle cada día que entra en nuestro caso. Sean muy bendecidos mis hermanos, guardados por el Señor en todo momento. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.